Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias. Gracias porque por ella hemos conocido la salvación. Porque por ella hemos conocido, Señor, tu gracia. Gracias porque por tu palabra hemos conocido que somos tus hijos, Señor. Gracias porque en tu palabra hemos conocido tu llamado a nuestras vidas. Gracias porque por tu palabra conocemos nuestra identidad, conocemos nuestro propósito y sabemos nuestro destino. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Que tu palabra sea luz en nuestras vidas. Y la que recibimos hoy, Señor, que caiga como semillas en buena tierra, Señor, para producir los frutos que tú buscas de nosotros. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a aprovechar estos 2 domingos, este y el próximo, para concluir con la serie en Josué. Hemos estado desde hace varios meses, que se interrumpió durante el tiempo de tabernáculos, y vamos a retomarlo para concluir el tema. Y hoy nuestro texto base va a ser en Josué 24, 14 al 18. Y he llamado a esta enseñanza los compromisos del pacto. Tenemos bien tiempo, no son ni las 11 todavía, así que hermanos, prepárense porque aquí le voy con unas 3 horas de... No, vamos a tratar de ser lo más conciso posible. Pero, como les decía, se llama los compromisos del pacto. Vamos a estar leyendo durante la enseñanza en esta porción, pero vamos a comenzar con versículos 14 y 15. Amén. Ya lo tienes ahí, Harrison. Listo. Por lo tanto, ahora entréguense al Señor y sírvanle con integridad y lealtad. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan solo al Señor. Pero si les parece mal servir al Señor, elijan ustedes a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Yo creo que es uno de los pasajes más citados, más leídos del Antiguo Testamento. En toda mi experiencia como evangélico he visto este versículo pegado en las paredes de muchas casas de familias y hermanos. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y es tremendo. Pero Josué. Josué tiene ya un buen rato muerto. Josué está en un tiempo de reflexión con la nación de Israel. Ya la palabra nos dice que ya está viejo. Si uno lee el 23 dice que ya estaba bejuco, pues. Y que él convoca al pueblo y tiene un tiempo de recordar lo que Dios había hecho con ellos. Y todo eso lo hace con el propósito de traerlos a este punto, de retarlos en la fe y en su compromiso con el Señor. Y a recordar el pacto. Era muy importante que ellos recordaran el pacto. Y cuando leía esto y me preparaba, me acordé de otra historia. Y que es también muy conocida. Y sobre todo que se recuerda mucho ya en este tiempo de otoño, sobre todo en el tiempo de Acción de Gracias. Que es ese grupo de personas, que a veces se le llaman los peregrinos, que vinieron a América
y vinieron a las costas de este país para establecer una colonia. Un grupo de gente que la razón que los impulsaba, que los empujaba a venirse para acá, a este mundo nuevo, era el deseo que tenían de tener la libertad para adorar y servir al Señor conforme a la fe que tenían. En Europa, ellos habían tenido problemas, específicamente en Inglaterra, con la iglesia oficial, porque ellos querían apegarse a la palabra como única autoridad para sus vidas. Y el problema es que la iglesia de Inglaterra es una iglesia oficial del gobierno, y la primera autoridad de la iglesia era el rey. Entonces ellos decían que eso no estaba bien, y por causa de no hacer eso, fueron perseguidos por el gobierno y por autoridades eclesiásticas. Se movieron a Holanda por un tiempo, pero allí estaban restringidos también. Entre las cosas que ellos tenían que enfrentar en Inglaterra, por ejemplo, era que si no iban a los servicios o a las misas de la iglesia anglicana, ellos eran multados. O sea, la persona de ese país en ese tiempo que no fuera el domingo a la iglesia tenía que pagar una multa. El equivalente a la moneda de hoy, a unos $34 por no ir a la iglesia. Yo creo que es una buena idea, como que la vamos a implementar acá. Ahorita les doy mi cel para que cuando no vengan ya saben dónde tienen que ir. No, mentira. Pero entre esas cosas, entonces ellos estaban buscando un sitio para adorar libremente y servir al Señor. Y se propusieron este plan de venir para América, al nuevo mundo, como le decían en ese tiempo también. América para ese entonces tenía ya unos 100 y tantos de años descubierta, y estaban comenzando los primeros asentamientos de europeos en la costa este de este país. Entonces estas personas abordaron, originalmente eran 2 barcos, pero uno pues estaba viejito y no pudo ni salir del puerto. Finalmente tuvieron que venir en uno solo, el Mayflower, y ellos llegaron a las costas de Nueva Inglaterra. Originalmente ellos iban hacia Virginia, pero las corrientes y los vientos los llevaron a ese sitio. Y ellos venían a estar bajo un contrato, ya van a entender por qué les menciono estas cosas, que tenía una compañía que estaba más al sur de donde ellos llegaron, o sea, el contrato era el gobierno o la monarquía de Inglaterra autorizándoles a establecer un centro allí, un asentamiento. Pero ellos, los vientos y las corrientes iban a otro sitio, y cuando se dieron cuenta de que ahora no iban a estar bajo la jurisdicción de ese contrato, ellos decidieron crear un documento antes de desembarcar en las costas de lo que hoy en día es Nueva Inglaterra, donde está Boston, o Boston es Massachusetts, por ahí. Ustedes conocen mucho esos lugares, más que yo. Entonces, cuando se dieron cuenta de que estaban en una posición que no era la original, un destino que no era el original, decidieron, bueno, nosotros ahora no vamos a estar bajo ese contrato, y decidieron crear un documento antes de desembarcar. Ese documento se ha llamado el Pacto del Mayflower. En inglés tiene otro nombre que es el Mayflower Compact, algo así. Pero usa más la palabra pacto en el término original. Es un acuerdo entre los pasajeros a bordo del Mayflower que estableció la estructura del gobierno de esa colonia que iniciaba. Ese documento
e influyó, fue la base para el desarrollo de la gobernanza en las colonias americanas, en las colonias de la corona inglesa en América. Y en última instancia, ese documento es la configuración de las tradiciones políticas de los Estados Unidos. Ese es como el documento base, primario, donde salen los demás documentos de gobierno y legislaciones de esta nación. Y quiero leerles un extracto de lo que ellos escribieron allí, porque creo que eso los va a hacer reflexionar y orar un poquito mejor por esta nación. Ellos escribieron esto: habiendo emprendido para la gloria de Dios y el avance de la fe cristiana y el honor de nuestro rey y nuestro país, un viaje para establecer la primera colonia en las partes norte de Virginia. Entonces, fíjense que dice el propósito: para la gloria de Dios y el avance de la fe cristiana. Eso está plasmado en el documento original, el documento primario, que es lo que gobierna la tradición de las políticas, del desarrollo de legislaciones en esta nación. Por la presente, es decir, por este documento legal y carta, solemne y mutuamente, en presencia de Dios y de los demás, pactamos. Y nos unimos en un cuerpo político civil. ¿Qué les dice este documento a ustedes acerca del origen de esta nación? ¿Y qué les dice del estado actual de esta nación? Del estado actual, de la situación actual de las cosas. Parece que hay gente que se ha olvidado del pacto que se hizo y que esta nación necesita recordar el pacto que hizo para comenzar a ser una nación. Por eso me llama poderosamente la atención que ellos no usaron la palabra un contrato o acuerdo, usaron la palabra pacto. Para nosotros en nuestra cultura es más común hablar cuando hablamos de acuerdos, de hablar de contratos. Hay contratos formales, hay contratos informales. Una de las características de los contratos es que cuando una de las partes falla, esto activa mecanismos de culminación del mismo contrato. O sea, cuando una de las partes falla, el mismo contrato contiene cláusulas que se activan cuando alguien falla al contrato. Por ejemplo, cuando usted se compra una casa con financiación, usted hace un contrato con el banco. Usted le dice al banco: oye, vamos a hablar números figurados, pues, quiero comprar una casa de 200,000. Entonces el banco le dice: mira, oye, yo creo que tú puedes comprarte una casa de 50,000. Para eso es lo que tú das, le dice el banco. Y vamos a hacer lo siguiente: yo te pongo 100,000 y tú pones 50,000 y compramos la casa, porque básicamente eso es lo que es el contrato de la hipoteca. Y tú me la vas pagando a mí poco a poco. Pero si tú dejas de pagar, esa casa es mía. Eso es en términos generales y a grosso modo lo que es un contrato de hipoteca. El banco se pone de acuerdo contigo en comprar una casa. Ninguno de los dos era dueño de la casa. Pero el banco te dice: vamos a comprarla y la casa va a ser tuya en la medida que pagues, y al cabo de tantos años, cuando termines de pagar, es toda tuya. Pero sí, ¿qué pasa si usted deja de pagar? Se activan mecanismos a través de los cuales legalmente el banco toma posesión de la casa y dice: voy a agarrar esta casa, voy a vender, voy a recuperar lo que yo
puse aquí y si tú te quedas sin casa es tu problema ya, tú fallaste al contrato. Pero Dios decidió relacionarse con nosotros de una manera distinta. Decidió relacionarse con nosotros a través de un pacto. Y hay una diferencia entre un pacto y un contrato. Un pacto no se acaba nada más así por un error, por una falla de una de las partes comprometidas. Y en el pacto de Dios, Él es el garante de su propio pacto. En una parte de la Escritura dice, juré por mí mismo. O sea, porque ¿por quién iba a jurar? Te lo juro por mi mamacita. Pues no iba a decir. Juré por mí mismo. Dios es el garante de su mismo pacto. Él es el que pacta y Él es el garante del pacto. Por eso en Isaías 49, 14, 15, dice, pero Sión dijo, el Señor me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. Y entonces el Señor les responde, ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. O sea, Dios dice, o sea, aún como que en el remoto caso de que se dé que una madre olvide a su hijo, yo, el Señor, no te olvidaré. Para Dios su pacto es vinculante, es eterno. ¿Qué quiere decir vinculante? Que lo compromete a Él, que Él está obligado a cumplir su parte del pacto. La Biblia indica que el pacto se parece más a los lazos de un padre con su hijo que, por ejemplo, a una cita con un médico. Ese es un contrato informal. Cuando usted va al médico y le hacen un appointment, una cita, le dice, venga en 2 meses, y usted dice, pues, le preguntan, ¿puede venir tal día, a las 8, a las 9, a las 10? Y lo anotan. Ese es un contrato informal. Usted se está comprometiendo a venir, pero no tiene ninguna obligación, sino la ética de cumplir con el compromiso que adquirió. Pero si usted no va, el médico no va a venir a la casa a decir, lo voy a revisar porque yo tengo que revisarlo. Si usted no va, pierde la cita y punto. Pero si es la hora de la cena y usted llama a su hijo a cenar y no se aparece, te dice, bueno, ¿verdad que no? Dice, bueno, ¿dónde está? ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hija? Y va y lo busca. Si no está dentro de la casa, ya se empiezan a encender las alarmas. Empieza a buscar afuera de la casa a los vecinos donde el niño se la va o tiene conexión alguna. Y si no, ya eso, pues usted da otros pasos, pero no dice, bueno, yo lo llamé y él no vino. Ningún padre hace eso, ¿correcto? Así es el Señor con nosotros. Él nos llama y se asegura de que acudamos. Queda de nosotros cómo le respondemos a Él. Los que tenemos necesidad de ser recordados del pacto somos nosotros, no el Señor. Nosotros somos los que tenemos necesidad de recordar su pacto. Porque nuestra memoria espiritual puede ser muy frágil, sobre todo si está basada en emociones o en el intelecto, en cualquier cosa menos en la fe. Si nuestra seguridad del pacto no está basada en la fe, pues muy pronto nos podemos olvidar de él. Pero necesitamos partir del hecho entonces de que Dios no falla su pacto. Dios no falla su pacto. Se recuerda que cuando Jesús dijo, esta es la sangre del nuevo pacto. Eso es vinculante para Él. Él por sí mismo se siente obligado a cumplir su parte del pacto. Él no se olvida de eso. Lo que necesitamos recordarlo somos nosotros. Y basar nuestra seguridad del pacto en la fe.
Josué les recordó que Dios no falla su pacto. En el versículo 14, que creo que ya leímos, en el versículo 14 de Josué 23, 14, hay algo que Josué les recuerda. Por mi parte, yo estoy a punto de ir por el camino que todo mortal transita. Ustedes bien saben que ninguna de las buenas promesas del Señor su Dios ha dejado de cumplirse al pie de la letra. Josué le estaba recordando a esa generación, ninguna de las promesas que el Señor nos hizo cuando estábamos allá en el desierto, cuando nos pusimos al otro lado del Jordán para comenzar esta jornada de conquista, ninguna de sus promesas ha fallado. Ninguna. Dios las ha cumplido todas al pie de la letra. Todas se han hecho realidad, pues Él no ha faltado a ninguna de ellas. Qué tremenda bendición, qué tremenda seguridad. Así que hacia el final de su jornada, después de haber repasado la historia de Israel en forma breve, Josué llama a la nación a temer al Señor y servirle con toda fidelidad. Y se ofrece a sí mismo, entonces, y a su casa como modelo. Yo y mi casa vamos a servir al Señor. Así que hay muchas cosas que pueden pasarnos. Hay muchas cosas que pueden venir en contra de nuestras vidas. Luchas, tropiezos, pruebas, antagonismos que podemos enfrentar. Pero debemos recordarnos nosotros mismos que tenemos un pacto y la determinación de que nosotros y nuestra casa ha de servir al Señor. Así que en este encuentro Josué hace unas cositas. Primero, él proclama, él declara su decisión de servir a Dios y de renovar el pacto. Así que debemos proclamar, declarar nuestra decisión de servir a Dios y de renovar el pacto. ¿Sabe qué? Cada día, cada mañana. Señor, hoy te voy a servir. Hoy te voy a honrar. Hoy yo y mi casa te vamos a honrar. Y eso incluye tantas cosas, como por ejemplo que si usted tiene niños pequeños o adolescentes, la recomendación que se daba esta mañana, o sea, viene esa fecha del 31 de octubre, donde todo lo que usted ve en el sistema es apuntado a esa celebración. Pero como una nación como esta, que tiene ese pacto de origen, puede estar en esta condición hoy en día de tener esa celebración. Aparte del aspecto comercial que tiene, hay algo más importante, que es el aspecto espiritual que se mueve detrás de eso. Y usted tiene que tener sabiduría para hablar a sus hijos, nietos, y decirles lo que esto es real es y lo que ellos son en Dios y de la herencia que ellos tienen en Dios. Necesitan palabras de gracia y sabiduría para comunicar eso. Porque eso no se celebra porque eso es malo. O sea, eso no llega, ese mensaje no llega. Ese mensaje no llega. Necesitas de la gracia de Dios para decirle lo que es y lo que ellos son en Dios y por qué razón ellos no pueden verse involucrados en ninguna manera. No, que un disfrazito nada más así no, nada, que en ninguna manera. Porque son días de pacto con las tinieblas. Una fecha importante para la gente que se mueve en la brujería, en la hechicería y en esas prácticas. Y la iglesia de ese tiempo falló cuando llegó a esas naciones que practicaban eso.
falló en erradicar, sino que hizo un sincretismo y les presentó como que una manera de celebrar lo mismo, básicamente. Y hoy recogemos esto que vemos en el sistema en Occidente. Leían estos días que el paganismo está haciendo algo que está despertando interés en las nuevas generaciones. Claro, porque se les ha presentado un vacío, porque dicen, básicamente tú eres tu Dios, tu mismo Dios, no hay otro, tu yo, lo que tú quieres desarrollarte, lo que quieres ser, tú eres muy importante, tú eres lo otro, y nadie te puede tocar, nadie te puede hacer sufrir. A una generación que no se la ha corregido por ideas torcidas de la psicología, de la pedagogía. A un niño que se les enseñan que pues ellos pueden tener la identidad que sea. Básicamente decirles es que no hay identidad, es algo fluido. Tú puedes ser lo que sea y a la final no eres nada. Esa generación hay un vacío. Y el vacío es porque fuimos creados para Dios. Fuimos creados para adorarle. Y hay algo en nosotros, en el ser humano, que no va a estar bien hasta que está alineado con su Creador, con su Padre. Y siempre andará en la búsqueda de algo para llenar eso. Ya sea a la ambición, llenar ese vacío con dinero, tratar de tapar ese hueco con eso, ya sea en el sexo, ya sea en esos dioses del pasado que se supone que ya no están más y están reapareciendo. Los dioses paganos. Y muchas cosas que tienen que ver con hechicería y brujería que están disfrazadas hoy como ornamento para las casas. Que deben tener cuidado cuando compran ornamentos. Porque hay muchos que son presentados, cosas que son de prácticas de hechicería y brujería que son presentados hoy en día, comercializados como ornamentos para las casas. Hay que tener cuidado con lo que se compra. Porque eso tiene poder. No. Porque ustedes tienen un pacto mayor. Mayor es el que está en ustedes, en nosotros, que el que está en el mundo. Sin embargo, nosotros no debemos participar de las obras de las tinieblas. Bueno, me extendí un poquito en ese punto. Pero Josué proclamó su decisión. Y la proclama no es una declaración verbal, pero es una acción que va acompañada con esa declaración. Vamos a servir a Dios. En el ocaso de su vida, esa fue su determinación. Por lo tanto, ahora entréguense al Señor y sírvanle con integridad y lealtad. Desháganse de los dioses de sus antepasados, que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan solo al Señor. Pero si les parece mal a servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. Porque el que no adora a Dios va a terminar adorando otra cosa. Porque el ser humano fue diseñado para adorar. Escojan ustedes mismos a quienes van a servir. Si a los dioses que vivieron sus antepasados en el otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Pero fíjense, ¿de qué está hablando Josué aquí? ¿Qué? ¿Ídolos? Todavía a esas alturas de la película. O sea, la gente a la que el Señor Dios Todopoderoso les detuvo el sol y la luna para que terminaran una batalla, al que decía que estaba con ellos peleando, con enemigos numéricamente superiores a ellos, gente que eran peregrinos y nómadas en el desierto, convertidos en guerreros y enfrentaban a ejércitos profesionales y los vencían.
A gente que se les detuvo el agua de un río para poder pasarlo. A gente a la que Dios les derribó los muros de una ciudad para que tomaran posesión de ella. Y de repente a estas alturas, Josué le dice, desháganse de los ídolos. Todavía había idolatría en medio de ellos. Una cosa es que estemos viendo milagros, manifestaciones poderosas del Espíritu, y otra cosa es que estemos obedeciendo la palabra de Dios. Por eso el profeta lo identifica, es mejor la obediencia que los sacrificios. Podemos ver mucho mover, podemos verlo, hermano, del Espíritu. Y ser nosotros testigos y beneficiarios de milagros, de provisiones milagrosas del Señor, de puertas que se abren. Pero eso no determina cómo estamos obedeciendo la palabra del Señor. Porque al final de cuentas, eso es lo que cuenta. Todavía luchamos con cosas en nuestras vidas y a veces olvidamos que hay que mantener los ojos puestos en Jesús todo el tiempo. Por eso Pablo nos dice en 1 Corintios 10:12, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Como dice la Reina Valera, que está firme, mire que no caiga. El reto de Josué es a servir hoy al Señor. Las memorias y los testimonios de ayer son buenos, nos traen lecciones, reafirman nuestra fe, pero lo importante es que hoy nos determinemos a servir al Señor. Hoy es tu momento de servir al Señor. Otra cosa de suma importancia en este episodio es que Josué se presentó no solo él, sino toda su familia. Yo y mi casa serviremos al Señor. Es toda nuestra casa. No podemos descuidar a nuestro entorno. Esa es nuestra primera área de ministerio, en casa, nuestra familia. Nuestra primera área de evangelización, nuestra familia. Nuestros primos, tíos, cuñados, abuelos, son nuestro primer campo misionero. Y la gente tiene que ver que estamos sirviendo al Señor. Y eso lo testificamos a través de nuestra vida, de cómo somos. José sabía que hubo ocasiones en que la nación había entregado a sus hijos al paganismo, ahí estando en el desierto. Sabía que hubo ocasiones en que la nación entregó a sus hijos al paganismo, al sistema que les rodeaba. Sabía que las prácticas idolátricas de los que rodeaban incluían la perversidad ritual, el sexo como herramienta de pacto. Usaban los amorreos, los cananeos, en sus rituales religiosos. Había perversión sexual. Y hubo una ocasión en la que el pueblo de Israel dice que los padres empezaron a entregar a sus hijos a los amorreos, a los amalecitas. Y vino un juicio de Dios sobre la nación. Vino y entonces el pueblo se presentó junto con Moisés y Aarón en el tabernáculo, empezaron a clamar a Dios. Es un episodio bien crudo, porque uno de los hijos de Aarón, sacerdote, vio que un joven de Israel traía a una mujer que no era del pueblo a presentárselas a sus papás, cuando la nación estaba en clamor pidiendo por la intervención de la misericordia de Dios que los librara de la mortandad que estaba ocurriendo en la nación de Israel. Y en el episodio dice que él lo vio, este sacerdote, este hijo de Aarón, y salió, agarró una lanza y llegó a la tienda donde habían entrado, y dice que mató tanto al joven israelita como a la mujer amalecita. Y en ese momento cesó la mortandad.
Una de esas historias del Nuevo Testamento que a veces nos dejan... Pero era la manera como Dios obraba en medio de ellos. ¿Sabe qué, hermano? Necesitamos nosotros, porque allí la acusación fue sobre los padres por entregar a sus hijos. Necesitamos nosotros como padres velar activamente sobre nuestra casa, sobre nuestros hijos. Es una tarea de 24 horas, mis amados hermanos. No es darles en la mañana vestirlos y darles el lunch para que se vayan a la escuela y luego asegurarse que hagan las tareas, el homework. Es mucho, va mucho más allá de eso. Es primero modelarles lo que es una vida de servicio al Señor y de obediencia a la palabra. Una de enseñarles la palabra. Recuerden que los primeros que tenían la obligación de enseñar la palabra en el pueblo de Israel eran los padres. Y le enseñarás a tus hijos. Nuestros hijos necesitan de esos atalayas que somos los padres sobre sus vidas. Y es una tarea que nunca termina. Nunca termina. Quiero mostrarles algo que lo puso mi hermana en el chat de la familia, que es el próximo slide. Es una lista de oración, lástima que no se puede ver, la foto era así. Esa es la lista de oración de mi mamá. Y ella tituló su lista de oración, era La oración cambia las cosas. Y debajo dice, bueno, orar por Venezuela, gobierno Venezuela, una serie de cosas con respecto a Venezuela. Luego habla del grupo de iglesias con las que trabajamos allá. Y luego empieza a poner todos los miembros de la familia. Y como somos una familia grande, esa lista pasaba para el otro lado. Porque somos muchos. Y parió la abuela, no, mentira. Pero somos muchos, mi familia. Y hay como unos puntos que ustedes no alcanzan a distinguir, quizás. Pero esas eran las veces que durante la semana iba recordando esas necesidades y orando por ellas. Y nosotros llamamos a mi mamá, oye mamá, orar por esto, le decíamos. Entonces ese era el motivo por el que yo oraba por los Hidalgo Alejo, por ejemplo. Por ahí están los Hidalgo Meléndez, Hidalgo Cortés, Hidalgo Alejo, Rivas, Hidalgo, Lameda Hidalgo, etcétera, etcétera. Después los nietos que empezaron a casarse, fulano y fulana, y sus hijos, o sea, la cuenta iba. Pero esa era una cosa de todos los días mi mamá. Y otras familias que no eran de su familia. Otros hermanos de la iglesia, de la confraternidad de iglesias. Cada mañana hacía eso. Ya cuando estaban solos, ella y mi papá tenían su culto familiar, ellos dos nada más. Y a veces iban mis hermanos, o estaba mi hermana, o venía mi hermano el mayor, y estaba con ellos, y estaban en ese devocional, venía mi hermano Jonathan, estaba con ellos y compartía ese tiempo de oración en las mañanas. Pero no dejaron de hacerlo. Mi mamá, después ella, sola, con mis hermanas, seguía haciéndolo. Ellos, mientras estuvieron en la tierra, fueron atalayas sobre nuestras vidas. Siempre, centinelas. ¿Y cuál era su guardia? Oración, intercesión por la familia, por las iglesias, por Venezuela y siempre también un clamor por Israel. Así que es una tarea que nunca termina para nosotros. Y quizás tienes una relación lejana con un hijo o algo, o una relación rota, pero eso no detiene tu ministerio de intercesión por tus hijos, por tu familia. Porque si eso es lo único que puedes hacer, eso es lo más valioso que puedes estar haciendo delante del trono del Señor. Entonces José proclamó su intención de seguir en el pacto con el Señor, él y su casa. Pero segunda cosa que aprendemos de este pasaje es que
tenemos que ser cuidadosos también. No debemos ser ligeros en renovar el pacto con el Señor. No es una cosa de que, sí, Señor, ¿cómo no? Es algo que debe hacernos cada día, ponernos delante de Él, humillarnos delante de Él y decir, Señor, te necesito para poder seguir sirviendo. Así que, número 2, no seamos ligeros en nuestra decisión de renovar el pacto. Fíjense lo que dice en los versículos 10, 11. Sí, el pueblo respondió, cuando le dice esta palabra, yo y mi casa serviremos, ustedes escojan, yo y mi casa serviremos al Señor. El pueblo respondió, eso no pasará jamás. Nosotros no abandonaremos al Señor para servir a otros dioses. Tenían 12 dioses en medio de ellos. El Señor nuestro Dios es quien nos sacó a nosotros y a nuestros antepasados del país de Egipto, tierra de servidumbre. Él fue quien hizo aquellas grandes señales ante nuestros ojos. Nos protegió durante todo nuestro peregrinaje por el desierto y cuando pasamos entre tantas naciones. El Señor expulsó a todas las que vivían en este país, incluso a los amorreos. Por esa razón, nosotros también serviremos al Señor porque Él es nuestro Dios. La respuesta de ellos fue rápida. Pues fue una respuesta emocional. Pero como se dice en el llano venezolano, José conocía a su ganado. Y prácticamente los detuvo de que vinieran al frente a pactar. Momentico. Porque José sabía que buenas intenciones no son suficientes para Dios. Nosotros estamos llenos de muchas buenas intenciones. Sobre todo respecto a nuestra vida espiritual. Si fuera por buenas intenciones, pues todos tendríamos ya alas. Pero no son suficientes para ir al altar a pactar con el Señor. Él requiere de que nos rindamos incondicionalmente a Él. Necesitamos ser lo suficiente humildes para reconocer las trampas y el potencial de nuestros propios fracasos. Toda soberbia es pecado, pero la soberbia espiritual es particularmente atroz. Necesitamos estar dispuestos a tomar decisiones correctas, piadosas y morales para la vida, incluso si las personas que nos rodean no lo hacen. Necesitamos permanecer fieles en nuestro caminar devocional, personal con Dios, incluso cuando hay tantas distracciones y demandas de nuestro tiempo. Y vaya que si hay distracciones. Usted se puede pasar las 24 horas del día pegado a su teléfono. Y ahí va a conseguir entretenimiento para las 24 horas. Y el sistema es muy bueno en alimentarle su curiosidad. Si usted hace algo, el algoritmo enseguida empieza a darle lo que usted quiere comer. Y si es basura, eso va a estar recibiendo en cantidad abundantemente. Necesitamos permanecer fieles en nuestro caminar devocional con Dios. No puede ser intermitente, porque necesitamos el pan nuestro de cada día. No puede ser un día sí o 2 días no. Una semana estoy bien y la otra semana estoy desanimado. Tenemos que levantarnos sobre esas cosas en nuestra decisión de servirle a Él fielmente. José le dijo, ustedes no, yo no les creo, básicamente. Nuestro pacto, número 3, y voy terminando, es ante una nube de testigos. Y es solo por la fe. Por lo tanto, es válido y es vinculante para Dios. Nuestro pacto es ante una nube de testigos y es solo por la fe. Por lo tanto, es válido, vinculante para Dios. Porque tiene que haber testigos. Y los hay. En el 12 y 13 del 24 de Josué dice, entonces Josué dijo, ustedes son incapaces de servir al Señor porque Él es Dios santo y Dios celoso. No tolerará sus rebeliones y pecados. Si ustedes abandonan al Señor y sirven a dioses ajenos, Él se volverá contra ustedes
y les traerá un desastre. Los destruirá completamente a pesar de haber sido buenos con ustedes. Eso es lo que Josué les está diciendo, declarándoles proféticamente. Pero el pueblo insistió, eso no pasará jamás. Recuerde que nos están diciendo, es la nación de Israel. Eso no pasará jamás. Una generación o unos años después, exactamente eso fue lo que estaba pasando con la nación de Israel. Ellos fueron muy prontos en olvidar el pacto. Entonces José dijo una vez más, ustedes son testigos contra ustedes mismos de que han decidido servir al Señor. Sí, lo somos, respondió toda la asamblea. Pero José se aseguró de que quedara eso asentado, de que les recordaran del pacto que ellos habían hecho, para que en el día de mañana, como precisamente ellos hicieron, generaciones después, Dios se ha olvidado de nosotros. Por eso Dios tiene que decir a través del profeta Isaías, o sea, ¿me he olvidado yo del pacto? ¿Cómo una madre puede olvidarse de sus hijos? Los que se habían olvidado del pacto eran ellos. Pero José se aseguró de que eran testigos para que se cumpliera la palabra, que era por boca de 2 o 3 testigos que algo era válido, un testimonio era válido. Entonces José dijo, ustedes son testigos, ustedes mismos, contra ustedes. Pero él levantó un segundo testigo. Y dice que levantó una piedra o probablemente más bien una losa. ¿Saben lo que es una losa? Una piedra plana. Que era lo que se hacía en la antigüedad. Harrison, no sé si pones la última, por favor. Era algo como así, lo que levantó. Como un monumento, como un memorial, como un testigo del pacto que ellos habían hecho. Nosotros hoy hay una nube de testigos. No es uno, no es dos. El escritor de Hebreos nos dice que estamos ante una nube de testigos. Como dice la canción que cantamos, los que nos precedieron son parte de esa nube de testigos. De los compromisos que hemos tomado delante del Señor. De lo que hemos pactado delante de Él. Esa nube de testigos nos invita a que nos despojemos de todo peso de pecado, todo peso y del pecado que nos asedia. Son dos cosas, que nos despojemos del peso y del pecado que nos asedia. Las cosas que todavía nos atan al pasado, que nos atan a cosas que son fuera del propósito de Dios, y el pecado que asedia nuestras vidas, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Entonces José más o menos va concluyendo ese tiempo, le dice, desháganse. Si ustedes están serios con lo que están diciendo, desháganse de los dioses ajenos que todavía conservan. Vuélvanse de todo corazón al Señor Dios de Israel. Y allí mismo Josué cortó un pacto. Que hay en nuestras vidas, que está en nosotros, que aún nos está atando a cosas que no deberían ser, que no son parte del propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Qué cosas en nuestra familia no están permitiendo que fluya la obra de Dios con libertad? Un mal ejemplo nuestro, una falta de oración, una vida de oración muy débil. Hemos bajado nuestra vigilancia sobre nuestra casa, han entrado cosas que no edifican, que no levantan a nuestros hijos, que no los afirman en su identidad como hijos de Dios y con el propósito de Dios para sus vidas. ¿Qué hay? Que en esta hora que el Señor nos habla y nos dice, ¿estás serio?
en renovar el pacto, deshazte de todo aquello que aún estás conservando, que te impide avanzar en esta carrera de la fe. Te pido que te pongas de pie. Nuestro pacto fue sellado en la cruz. La gracia fue derramada sobre nosotros para poder vivir en ese nuevo pacto. Y como ese pacto es vinculante para Dios, Él va a cumplir su parte. Él la va a cumplir. Aun cuando nosotros fallamos, Él va a cumplir la parte de su pacto, su promesa. Lo que Él ha declarado que hará y que hace por nosotros. Y aun cuando tropezamos y fallamos, Él, en ese pacto de gracia, Él sigue obrando en su amor y su misericordia y su compasión y su favor para con nosotros. Pero dice la palabra que Él vuelve para juzgar cómo hemos vivido bajo su pacto de gracia. Él nos dice, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Jesús lo ilustró de una manera muy gráfica y clara de entender. En aquel día se presentarán unos, Señor, y unos dirán, a uno les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero ¿cómo, Señor? Sin tu nombre hicimos esto. En tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, fuimos a jornadas proféticas, presbiterios, tuvimos actividades de adoración magníficas, gloriosas. El Señor dice, no te conocí. No sé dónde estabas. Y a otros les dijo que entraran, que vinieran a su derecha, porque habían hecho lo que Él les había encomendado de hacer. Me viste desnudo, me viste con hambre, me diste de comer. Y iban a decir, ¿cómo? Pero era gente que simplemente estaba obedeciendo al Señor, porque era lo que decía su palabra. No necesitaban otra motivación para obedecerla, sino el saber que estaba escrito y era lo que debían de hacer. Nosotros hoy tenemos las escrituras, están allí, y claramente la mayoría de nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, lo que debemos hacer cada día, porque está escrito. El reto hoy es convertirnos en renovadores del pacto cada día. De ese pacto, de ese renovadores cada día del altar familiar. Cada día limpiar el altar y prepararlo para ofrecer en él nuevos sacrificios. Hoy cantábamos, hay un rey, Cristo mi rey, Cristo ven, gobierna mi hogar. Cristo ven, gobierna mi hogar. Cristo haz tu casa en esta ciudad. Necesitamos de que esa canción sea un clamor de nuestro corazón. Cada día decirle, Señor, ven y gobierna este hogar. Ven y gobierna este tabernáculo que soy yo. Cristo, ven, gobierna este tabernáculo que es mi casa, mi familia. Cristo, ven, gobierna
con tu propósito, con tu palabra, con tu voluntad. Cristo, hoy me rindo a ti. Hoy me rindo a ti y renuevo mi altar, Señor. Renuevo mi pacto. Hoy renuevo mi pacto, Señor. Perdónanos, Señor, en lo que nos hemos descuidado, en las cosas que hemos dejado de hacer en nuestro ejercicio sacerdotal en casa, Señor. Perdónanos, Señor, cuando no hemos sido atalayas sobre las cosas que entran en nuestra casa, Señor, y que consumen la familia, que consumen nuestros hijos. Perdónanos, Señor, por no haber sido sabios en enseñar los principios de tu palabra. Tu palabra dice que si alguno tiene falta de sabiduría, que la pida, que tú la das. Hoy te pedimos sabiduría, Señor. Hoy te pedimos sabiduría para hablar a nuestros hijos, para hablar a nuestra casa, para hablar a nuestro cónyuge. Te pedimos sabiduría. Nuestras palabras son torpes y las intenciones de nuestro corazón, Señor, tú las conoces. Se inclinan al mal. Te necesitamos hoy. Te necesitamos a ti, Señor. Ven, gobierna, Señor. Ven, gobierna. Ven, gobierna mi hogar. Ven, gobierna mi casa, Señor. Oh, establece tu trono, Señor. Una ciudad y un rey. Cristo mi rey. Cristo ven, gobierna mi hogar. Venga tu reino en la ciudad hay un rey. Cristo mi rey. Cristo ven, gobierna mi hogar. Venga tu reino a la ciudad. Oh sí, Señor. Clamamos hoy y pedimos hoy. Y declaramos que tú eres nuestro rey. Tú eres nuestro rey. Tú eres nuestro rey. Tú eres nuestro rey. Lo declararemos, lo proclamaremos, Señor. Cada mañana, cada día, que tú eres el rey que gobierna sobre nuestras vidas. Gracias te damos, gracias te damos. Gracias, Señor. Bendigo a cada familia representada acá en esta mañana. Bendigo cada hogar, Señor, que está representado aquí en esta mañana. Que tu palabra pueda morar en abundancia, Señor, en cada uno de nuestros hogares, de nuestra congregación. Que tu palabra sea, Señor, la que reine, Señor, la que more en los padres, en los hijos, Señor. Oramos para que tu propósito, Señor, venga sobre cada hogar, Señor. Que los oídos estén abiertos para oír tu voz y el corazón dispuesto para seguir tu dirección. Oramos para que entonces tu provisión divina, Señor, se derrame, Señor, sobre cada casa, Señor. Que tu provisión divina, Señor, se derrame en cada hogar, Señor. Y que podamos ver, Señor, que tú no faltas a ninguna de tus promesas, Señor. Que tú las cumples porque tú eres fiel, Señor. Porque tú eres verdadero, oh Dios.